La avenida, señora presidenta. Incompleto, tardío y con taras importantes, señora ministra. Y este Real Decreto sabe que es fruto de la falsedad, del miedo, del chantaje y de la negligencia que pudimos ver en el debate de la cuarta prórroga del estado de alarma, donde se supeditaba el beneficio de los ERTEs a dicha prórroga. Cuando en verdad el artículo 28, como bien sabe, del Real Decreto 8/2020, lo alargaba los beneficios de los ERTEs y la duración de los ERTEs en tanto en cuanto durasen los efectos de la pandemia. Hubo un cambio sustancial en el Real Decreto 9, en la adicional primera, que aquí se ha recriminado incluso al diputado de Foro Asturias de votar en contra, y posiblemente uno de los votos en contra fue por eso, porque se cambiaron las reglas del juego en aquel momento. En la disposición adicional 9 deja de ser prioritario el momento o el lugar o el espacio mientras dure la pandemia para limitarlo al momento en que dure la fase de la alerta. Y ahora estamos debatiendo el separar el mantenimiento de los ERTEs de la fase de alerta. Lo que se le dijo por parte del presidente del Gobierno a la oposición del Partido Popular fue humillante. Ya se defenderán ellos, pero fue humillante. O sea, porque era un chantaje vil sobre algo que jurídicamente era imposible. Y el PNV, el señor Aitor Esteban, se encargó de decirlo aquí, de que sabía perfectamente de que el Gobierno ya estaba manejando la posibilidad de llegar al pacto que ahora se ha visto. Negligencia, decimos, porque se acuerda que le comenté en la comparecencia del 21 de abril, le hice una pregunta muy concreta. Y la pregunta muy concreta era si los ERTEs del artículo 22 de fuerza mayor eran de aplicación la disposición adicional sexta de salvaguarda del empleo. Y si los ERTEs del artículo 23 también era de aplicación dicha salvaguarda, a pesar de los informes de la Abogacía del Estado del 3, 7 y 11 de abril. Y usted me dijo que sí, a los dos. Me dijo, y se lo volví a preguntar por 2 veces, y me dijo que sí a los dos. Y resulta que ahora, en este Real Decreto, se está diciendo que no, que solo es aplicable a los ERTEs de fuerza mayor del artículo 22. Y se lo dije. Le dije que era una persona joven, con mucho futuro, y le comenté además que era de imposible cumplimiento la disposición adicional sexta. Y es tan de imposible cumplimiento como efectivamente ya se ha cambiado eso. Ya quedan fuera de la salvaguarda del empleo los correspondientes al artículo 23, que es por causas ETOP. Asimismo, hablamos de negligencia porque se ha producido una vulneración del principio de seguridad del artículo 9.3 de la Constitución, porque se han cambiado las reglas de juego a mitad del partido. En el Real Decreto 8/2020 había 2 líneas sobre la salvaguarda de empleo. En el Real Decreto 11, 2 semanas después, 4 líneas. Y en este hay 20 líneas. Y en estas 20 líneas han cambiado las sanciones que se producían a aquellos que no cumplían con la salvaguarda del empleo, que era la devolución de las cuotas de la Seguridad Social, y ahora se introduce más los recargos, más las sanciones. Bueno, no estaba entonces, ni estaba y ahora vuelve a estar. Con lo cual, aquellos que optaron durante ese tiempo al ETOP por fuerzas objetivas o por causas de fuerza mayor, tiene que ver mucho con lo que ustedes dijeron. También se ha dicho aquí, efectivamente, que la disposición adicional sexta de este Real Decreto, que empalma con la disposición adicional sexta del Decreto 8/2020, que dice concretamente que la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y los intereses de demora será el pago que se tendrá que hacer a aquellos que incumplan sobre la salvaguarda del empleo. Esto significa que sobre una plantilla de 50 trabajadores el despido de un trabajador implica la sanción de los 50 trabajadores para la empresa
¿Implica que esa empresa pierde la ayuda que ha tenido por todos los trabajadores? Si esto fuera así, sin duda alguna, sería imperdonable, porque es cargarse todas las empresas de un plumazo. Incluso si estamos hablando de mantenimiento nominal de la plantilla o estamos hablando de mantenimiento preciso y de cada uno de los trabajadores. Y esto en este Real Decreto no aparece. Y es que, claro, tiene un pecado original que es el inicio de todo, porque lo han hecho mal. Por cierto, señora ministra, le comentaba yo los oficios de la Abogacía del Estado a través de su directora general, una gran profesional, de 3, 7 y 11 de abril en relación a los ERTE 23. ¿A qué esperamos para que se aclare esto que acabo de decir el oficio del ministro de la Dirección General de Trabajo? ¿O es que posiblemente usted lo está paralizando? Para que se aclare si estamos hablando de la devolución que corresponde a un solo trabajador o a la devolución que corresponde a toda la plantilla, como también ha dicho la representante del Grupo Ciudadanos. Y, en definitiva, también negligencia, y se lo dije, que era de imposible cumplimiento. Y ya han dado una vía de escape por la vía de las empresas que estén en situación preconcursal. Y hacen mención concreta al artículo 5.2 de la Ley Concursal del año 2003, por cierto, ya reformada, como bien sabe, como texto refundido mediante Real Decreto Legislativo 1/2020, aunque el artículo efectivamente es el mismo. Y en base a eso, texto refundido que ha sido innovado, donde se han innovado normas de forma inédita en la producción legislativa. Y ahí sí que le voy a dar un consejo. Cuando vayamos a aplicar la directiva, la Directiva Europea 2019/1023, hemos de abordar entre todos la segunda oportunidad. La segunda oportunidad que no está teniendo éxito en España, que no está teniendo efectivamente ningún tipo de resultados positivos a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa. Y para ello será necesario acometer también en esa segunda oportunidad la exoneración de los créditos públicos. Y por último, y acabo, cómo no, cuando hablo de negligencia, de falsedad, de miedo, de chantaje incluso, claro, estamos todos anonadados o no lo estamos por el pacto que hubo con Bildu sobre la reforma laboral. Se habla de derogación, no sé si quieren ir al fuero del trabajo, pero se habla de modificación, no sabemos en qué términos, aunque sí están anunciados, y efectivamente por ahí, hacia ahí, en esa dirección van en sentido contrario. Porque hoy por hoy, la única fotografía de la izquierda en el Gobierno, su único escudo social, son las colas del hambre de la izquierda. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aizcorbe.